sabe la necesidad que hay en cada uno, aunque sea distinta. La palabra de Dios llega a tiempo. En esta hora vamos a escuchar la palabra de Dios a través de su siervo, nuestro pastor, el hermano Alberto Naspud. Que el Señor Jesús lo bendiga grandemente. Hola. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Saludo cordial en el nombre de Jesús a cada uno de los hermanos, los que están presentes, sean bienvenidos. Aquellos que nos miran a través de las redes sociales, un abrazo a todos ustedes, a los amigos, en el nombre del Señor Jesús, a quienes reproducirán el video. Que el Señor soberano los bendiga grandemente. Gracias a Dios por la bendición que tenemos de ir regresando de a poco al templo, ¿verdad? Gracias al Señor. Sé que algunos pasaron momentos muy difíciles, muy complicados. Nuestro pésame para todos los que perdieron algún familiar. Que el Señor sea consolando la vida de cada uno. Pero la vida continúa, hermanos. Los que se adelantaron, pues, se adelantaron, están seguros. Ahora a nosotros nos toca seguir continuando por la buena batalla de la fe. Un saludo a los hermanos diáconos, a los músicos, a los hermanos de comunicaciones. Gracias al Señor. Vamos a orar en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Vamos hoy a continuar esta serie que hemos iniciado. Hoy vamos a hablar del hombre espiritual. ¿Cuáles son sus características, sus fortalezas, verdad? Oremos. Señor de la gloria, te damos gracias en la mañana de este hermoso día que nos has permitido la bendición de disfrutarlo, a los que estamos presentes, a los que nos siguen a través de las redes sociales, que tú bendigas la vida de aquellos que reproducirán el video. Mi Señor amado, la gracia tuya la derramaste en la vida de la iglesia, Señor, y ha sido para salvación. Gracias por toda esa provisión, por todo ese respaldo, Señor soberano, que tú tuviste a bien proveer para nosotros, a fin de que podamos sobrevivir en medio de un mundo perdido y pecador, y que podamos brillar como luminares en el mundo. Oh, edifica nuestra vida, Señor. Ayuda a alguien que por pronto tenga problemas en su vida cristiana. Señor amado, esta palabra sea un tónico, aleluya, sea algo que fortalezca su vida, lo inspire a levantarse del estado de postración en el que se puede encontrar y salir adelante. Y aquellos que tú tienes en pie, Señor de la gloria, continuemos dando testimonio con nuestra boca y con nuestra vida, que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna, que no hay nada que se parezca a ti, Dios eterno. ¡Aleluya! Bendito eres, mi Señor amado. Gracias te damos en esta hora, Dios eterno. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios porque su palabra gloriosa es vida. Amén. Él lo dijo. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Amén. Por eso es que fue utilidad para nuestra vida. Estábamos muertos en pecado, su palabra nos dio vida. Romanos capítulo 8, vamos a leer la maravillosa palabra del Señor. Verso 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabanzas al nombre del Señor. Tengan la amabilidad de hacer uso de sus asientos, gracias a Dios. El hombre espiritual, ¿no? Hablando un pequeño recuento del hombre natural, es aquel que no conoce al Señor, ¿verdad? Está en su condición calamitosa de esclavitud, de ceguera, e incluso la Escritura lo dice, de muerte espiritual. El que sí se encuentra en problemas es el hombre carnal, el cristiano carnal, ¿verdad? Es aquel que recibió el Evangelio, se bautizó, muchos hasta hablaron en lenguas, pero no le dieron oportunidad a que Dios haga la obra por medio del Espíritu Santo o su palabra, y son los que le dieron más cabida a la carne, y muchos están allí, como hablábamos el ejemplo de la palmera, ¿cierto? La palmera que se muere, se empieza a morir de arriba hacia abajo, y uno le pica el tallo y sigue verde, porque ella sigue nutriéndose de las raíces hasta que deja de ser. Por eso cuando a alguien le sucede eso, que de repente ya no aparece por la iglesia, ¿verdad? Sucede que no es que pecó o cuando pecó se fue, no, ya viene trayendo un historial de atrás, unos antecedentes, una sintomatología que nunca le expresó, que nunca le puso cuidado, y terminó quitándole su vigor espiritual y su vida, por ende su vida cristiana. Bueno, hemos hablado de eso considerable tiempo. Ahora vamos a hablar del otro hombre, del hombre espiritual, ¿verdad? Del hombre que se dice de Dios. En la antigüedad, los hombres que eran reconocidos como hombres de Dios eran muy tenidos en estima, en gran estima. El Nuevo Testamento hace mucha alusión a temas como o textos, por ejemplo, hay que nacer de nuevo. Jesús le dijo a un maestro de Israel, hay que nacer de nuevo. Este personaje se complicó la vida porque dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo hacer para entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Eso sí que era un problema algebraico. ¿Dónde está el matemático? ¿Sí? Un problema, hermano, terrible. Peor si la mamá se había muerto. Imagínese usted, ¿cómo hago? Y Jesús le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Lo que es nacido de la carne es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu, contiene vida y paz. Bendito el Señor. Claro, eran cosas que se estaban dando a conocer. Lo que el maestro de Israel sabía, no tenía ni idea de las cosas que hoy nosotros sabemos. Él no tenía idea de lo que hoy nosotros conocemos, ¿verdad? Por eso el Señor apuntó a él, que era alguien que tenía mucho conocimiento, seguramente muy respetado dentro del campo teológico de esa época, pero hablar del nacimiento de nuevo por la palabra de Dios, él no tenía experiencia de eso. También se habla que lo que es nacido de la carne, carne es. La naturaleza humana es indómita, la naturaleza humana es incrédula, la naturaleza humana es rebelde y tiene todas esas características negativas, ¿verdad? Por eso incluso se habla de las características del hombre en los postreros tiempos: burladores, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes y crueles. Esa lista es bastante extensa de todas las características que Dios, a través de los labios y de la pluma de los discípulos, textualmente lo escribieron para
la enseñanza para la edificación, la orientación de la iglesia de hoy, ¿verdad? De la iglesia de hoy. De tal manera que el nacer de nuevo, todo aquel que ha llegado a Cristo ha tenido la oportunidad de nacer de nuevo. En los 33 años que llevo de vida ministerial, me he encontrado con dos casos muy particulares, ¿verdad? Muy particulares. Uno de ellos, alguien que fue al culto acompañando al esposo que ya se había arrepentido, y en ese culto de campaña, la señora pues estaba al lado de su esposo, justo en la primera fila de bancas, y el predicador bajó y empezó a decirle: usted es necesario que se arrepienta, entregue su vida al Señor, mañana viene Cristo, si se muere en pecado se va a perder, y todas esas cosas que siempre decimos a los inconversos, ¿verdad? A los que aún no son creyentes. Y bueno, yo lo he hecho, muchísimas veces lo he hecho, pero cuando las personas dicen más adelante, despuesito, ¿sabes? Yo también acepto la disponibilidad de ellos y me retiro, pero con esta señora fue diferente. El predicador insistió, ¿verdad? Hasta que la señora dijo: y lo único aquí que queda para que ya no me siga diciendo, está bien. Y pasó y se arrodilló. Y supuestamente se entregó. Ese día hicieron fiesta y dijeron que en el cielo había fiesta porque un alma se había arrepentido. Un alma pasó al altar por la insistencia. Por la insistencia. Es verdad que la Escritura dice: fórzalos a entrar por la puerta angosta, pero también nosotros tenemos que tener el cuidado, la habilidad, el tacto de no ser gravosos ni cansones ni a las personas obligarlos a que tomen una decisión que no la tienen en ese momento definida, ¿verdad? Eso pasó antes que yo llegara por esos lados a servir al Señor. Era el segundo lugar que me daban para que administrara. Y de todo el grupito, que no era muy grande tampoco, yo vi que esa persona no tenía características del nacido de nuevo, no tenía características. Entonces, un día conversando con el esposo, le digo: a mí me llama mucho la atención la actitud de su esposa. Ella va al culto, ella ofrenda y todo, pero no veo las características del nacido de nuevo. No refleja esa obra regeneradora, transformadora, salvadora, que se lleva a cabo y que expresa la vida de un arrepentido. Ay, pastor, me dice, gracias a Dios que usted se ha dado cuenta. Y yo le recomiendo que converse con ella, porque si hay un problema. Bueno, conversar con ella implicaba 3 horas de camino a pie, pero me fui y llegué a casa de ellos y nos sentamos a conversar. Y me conversan lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Me insistieron y pasé y supuestamente me arrepentí. Luego de 1 mes y medio había bautismo, fui a acompañar a mi esposo que se bautizaba, me insistieron y a la final tuve que bautizarme. Pero créalo, pastor, créalo, yo no tengo esa libertad. Yo veo a mi esposo que ora, que adora, que canta, los miro a ustedes cuando voy al culto y yo quisiera tener eso y no puedo. Y yo estaba en un problemón en ese momento y le dije: Señor, ¿y ahora cómo suelto este nudo? ¿Cómo arreglo este, entre comillas, problemilla? Y mientras ella hablaba, yo estaba que le rogaba al Señor que me ayude, dame la solución. ¿Cuál es la salida a este tema? Y Dios, que es tan grato, me dice, sentí, no oí una voz. Cuando a veces uno dice: Dios me mostró, Dios me habló, no es que uno tiene visiones, no es que uno escucha voces por allí, es un sentir. Dios despierta un sentir, ¿verdad? O pone una idea. Mi mamá siempre decía: se me prendió el foco. O sea, es la idea que Dios le da. Y le digo: bueno, el bautismo en agua es un acto de fe, es un acto de fe también, y eso no lo podemos volver a repetir. Si usted es consciente, después de tanto culto y tanto estudio bíblico, usted es consciente que el bautismo es para el perdón de los pecados. Sí, pastor, yo soy consciente de eso. Entonces le digo: lo que no ha pasado con usted es que usted no hizo su decisión de fe. El acto de decisión de fe voluntario, de haber reconocido que soy o que ella era pecadora y haberle entregado su vida a Cristo.
O sea, no entró por la puerta, así de fácil. No entró usted por la puerta. Y me dice, pastor, ¿y ahora qué puedo hacer? No, pues le digo, ahora lo que necesitas hacer es entregar tu vida al Señor. Así, es que es así. Es que esto no es un problema de eso que encontramos en el libro de Baldor. No, no, esto no es un tema de eso, de cálculos sofisticados. Esto es sencillo, esto es grato. El que entra por la puerta hallará pasto y saldrá y no se perderá. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, dijo el Señor, será salvo. Será salvo. No sé cuántos de los que están presentes o los que están mirando a través de las redes sociales o reproducirán el video tendrán problemas como esos, ¿verdad? Que de pronto se animaron a bautizarse, sobre todo los que son adolescentes o fueron adolescentes en una época, y se animaron porque el compañerito, el amiguito se bautizó y alguien le dice, bautízate. Y sí, se bautizó, pero no hizo ese acto de decisión de fe. No llegaron a entender que Jesucristo es el Salvador, que el Evangelio es el medio para ser salvo, y tomaron otro paso sin haber dado conciencia. ¿A cuál? Al primero. Sí, el arrepentimiento. Entonces, si hay personas que han vivido así o han hecho así, no son personas que dan fruto porque no entraron por la puerta. Entonces dirán, solución, está la solución, arrepiéntase. A mí me gustaría orar por algún otro que de pronto tenga ese problema antes que se pierda. Antes que no encuentre una razón para estar aquí, antes que no encuentre un sitio para estar aquí, un motivo para ser parte del pueblo, de la iglesia, del rebaño, del sembrío del Señor. Porque un buen engendramiento, ¿qué produce? Un buen nacimiento. ¿Sí o no? Claro, gracias a Dios los estudios que están avanzados ahora. Yo quedé perplejo en un programa que vi que al feto lo operaron dentro del vientre de la madre, le hicieron una cirugía, una corrección, no recuerdo de qué, pero dentro del vientre de la mamá, dentro del útero, le hicieron una cirugía y corrigieron algo y nació bien. ¿A dónde ha avanzado la ciencia, verdad? Qué tremendo. Entonces es necesario que todos nosotros los que predicamos la palabra del Señor, prediquemos de la manera correcta, prediquemos de la manera correcta, enseñemos de la manera correcta, invitemos a las personas a que hagan su decisión de fe de la manera correcta, para que ellos tengan la oportunidad de un buen nacimiento, de un buen nacimiento. Nazcan niños vigorosos, que no tengamos que meterlos en termocuna, que no tengamos que hacer ese otro procedimiento de ponerle oxígeno para que sobrevivan. No, no. El trabajo que debe hacer la iglesia es un trabajo bien enmarcado dentro de un cuadro sencillo. Es que esto no es problema, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, son dos pasos que debe de dar la persona. Pero dice, ¿cómo creerán si no hubiera quien les predique? El trabajo que hago yo como pastor o como predicador es un trabajo que tiene un límite, Donde yo termino o terminan mis límites, el de quién continúa de ahí para allá. No es que lo hago solo, lo hago con el Señor hasta cierto límite. De ahí para allá es el trabajo de Dios. Porque yo no puedo dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese trabajo es de Dios. El Espíritu maravilloso, el Santo del Señor, el que vino para hacer morada en nosotros y convertirnos en templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, eso solo es facultativo de Él. Nosotros podemos orar, nosotros podemos hacer las cosas que son limitadas para nosotros. Del resto es de Dios. Alabanzas al nombre del Señor de la gloria. Muchos de nosotros, los creyentes, decimos, Señor, dame fe. Muchos pedimos, dame fe.
Esto no es una tableta. Esto no es un suero o una inyección. ¿Cómo se produce la fe en el creyente? ¿Qué lo produce? ¿Qué produce la fe en el creyente? La palabra. Si usted tiene su Biblia así y la tiene por allá, olvídate. Olvídate. El Señor Jesús bien recomendó escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Ellas primero dan testimonio de Él, ¿verdad? Y dice, y en ella os parece que podéis encontrar la vida eterna. ¿Cierto? Eso no es la recomendación de escudriñar la Escritura, porque ellas dan testimonio de mí, es para todos. En la Escritura encontramos el conocimiento de la vida, la existencia de Dios, sus manifestaciones, su obra gloriosa. Eso, en ella encontramos promesas. Alguna vez atravesaba unas dificultades bien grandes como creyente en la iglesia en El Empalme, y orando al Señor, orando, Dios mío, ¿y por qué sobreviene todo esto? Cuando uno no entiende lo que son las pruebas, uno piensa que eso es como el fin del mundo, y como que es una molestadera así porque sí. Y un día conversando con el pastor, le digo, pastor, estoy atravesando esto. Y él se rió. Quizás yo de eso también aprendí. Hay personas que a veces me cuentan problemas y yo me sonrío. Pero no me sonrío porque están en el problema. No, me sonrío es que hay una puerta de salida, pero no la ven. ¿Pero por qué no la ven? Porque no se encontraron todavía con una promesa que les indique, siga la flecha. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de todo conocimiento y sabiduría. Entonces cuando dice escudriña la Escritura, lee la Escritura o estudia la Escritura, Dios está diciendo, mira, si necesitas saber algo, si necesitas conocer algo, ¿dónde voy a ir? A la biblioteca que está en Israel o las que está por allá en alguna parte del mundo, en Alejandría. No, escudriña la Escritura porque ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura en este momento no es para ver si en ella encuentro la vida eterna. No, para nosotros la Escritura ha sido que en ella hemos encontrado la vida eterna. ¿Cierto? Hay otra petición que suelen hacer los hermanos. Señor, dame una doble porción de tu Espíritu. Y quieren ser así, pues como vigorosos, ¿cierto? Bien vigorosos. Que el enemigo los vea y salga disparado. ¿Para qué es la doble porción del Espíritu? ¿Para ser así grandotota y fuerte? No, es para hacer más de lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Elías había hecho 5 milagros. Y el otro pidió doble porción. ¿Qué le tocaba hacer? Claro. Si el uno había hecho 5 milagros y el otro pidió, Eliseo pidió, Señor, dame una doble porción de tu Espíritu. No sé si pidió siendo consciente de lo que estaba pidiendo. No sé. Pero lo que sí sé es que le tocó hacer el doble. El doble. Entonces, son peticiones que nosotros hacemos que de pronto no somos conscientes de la demanda que eso me va a pedir. Si yo digo, usted dice, Señor, dame fe, está bien, dice Dios, entonces váyase a la Biblia. Aquella vez que le digo que tenía ese problema, bendito el Señor, encontré un texto en la Biblia que me mostró la flecha, ¿cierto? Me indicó, siga la flecha. Dice, Él exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. Aleluya. Entonces, si las pruebas son situaciones que vivimos, ¿qué vienen a ser las tentaciones? Las tentaciones son los exámenes, hermanos. Sí, si las pruebas son situaciones, hablemos que nos llaman ¿cómo llaman antes de los exámenes? ¿Ahora hacen qué? Evaluaciones. Las pruebas vienen a ser como las evaluaciones.
Pero el examen, haga de cuenta que son las tentaciones. No da satisfacción cuando le entregan a uno el examen y le llega un 19, un 20, 18, hasta 17. Bueno, cuando califican 20, o calificaban en mi época de 20, ahora creo es 10, ¿cierto? Es 10. Un 9, bien, bravo. ¿Hasta cuánto es el mínimo? Pero lo dice con mismo entusiasmo que el 9 o el 10. No, dice, uy, con esta paso arrastrando. Es como cuando están cerrando la puerta y uno pasa de ladito. ¿Ah? Dice, no se dé por sufrido usted en las pruebas. Lo que quiere el enemigo es hacerlo llorar a usted, es hacerlo sufrir, es hacerlo pensar que su Dios es injusto, que su Dios no lo puede ayudar, que Dios te metió en ese limbo ahí y que estás que no sabes para dónde ir. No, Señor, cuando usted y yo, cuando yo he vivido mis pruebas, también yo he vivido mis pruebas, de a medida de la altura que uno va creciendo en el Señor, vienen esas experiencias. Qué grato es saber que Dios está conmigo. Y que Él me dice, no te dejaré. El hombre espiritual le cree a Dios. Le cree a su palabra. No los dejaré huérfanos. ¿Cierto? Yo estaré con vosotros. A mí me basta, me ha bastado eso. Bendito el Señor. Yo aquí vas a orar de madrugada y he visto... Esto, bueno, lo veía desolado antes que empecemos a congregarnos. Señor, ¿y hasta cuándo esto? Y uno escucha las noticias, o oye los comentarios, y dicen, no, en agosto va a haber otro repunte, que para diciembre no sé cuánto, y que esto, o sea, el enemigo se encarga ¿de qué? De desesperarnos, de desestabilizarnos, de quitarnos la alegría, de quitarnos nuestra convicción. De eso se encarga el enemigo. Ese es el trabajo de él. Bendito el nombre del Señor. El trabajo de Dios, ¿cuál es? Es decirnos, oye, lo que oigas afuera, ponle cuidado, pero cree lo que yo digo en mi palabra. Cree, ¿verdad? Si la Biblia dice, honrosa es la muerte de los santos, ¿por qué vamos a decir nosotros, Dios, ¿por qué permitiste esto? Al decir eso, uno está diciendo que Dios es injusto. Si yo digo, bueno, nosotros perdimos una niña, ahora poco un hermano publicó algo que había perdido una niña y le digo, yo te comprendo lo que es perder un hijo, porque yo sé, mi primera hija falleció. Yo sé lo que es perder un hijo. Las ilusiones, cuando la señora le dice, estoy embarazada, qué alegría. Y uno empieza a preparar, ¿verdad? Sí, y será varón, será mujer, hagamos un eco. No dejemos que salga lo que sea. Porque hay personas que dicen, uy, yo quiero un varón, y si sale una mujer, sufren frustraciones. Y nos preparamos y nació la niña. Casi a los 2 años, el Señor se la llevó. En la angustia, mi esposa decía, ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? O sea, le puede pasar a otro. ¿Sí? Son expresiones que de pronto no se las dicen conscientes, o uno no las dice consciente del contenido. Pero decía, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, le puede pasar de allá, acá. Y si no va a sentir, también va a sentir. Yo me consolé en Dios. Señor, tú conoces el futuro de las personas. Y al conocer tú el futuro de las personas, conocías el de ella. Es muy posible que en el futuro yo no hubiera podido dirigirla, encaminarla y se iba a perder. Mejor está en tus manos. Me arrodillé y le dije, Señor, lo que tú hiciste está bien. La decisión que tomaste está bien. Y yo me consolé con eso. Y cada 2 de junio, el cumpleaños de su nacimiento, tuviera ahora 32 años. Sí, pero yo no sé lo que hubiera pasado con ella. Hermanos, las expresiones del hombre espiritual tienen que ser expresiones convincentes ajustadas a la palabra. Por ejemplo,
En Primera de Pedro capítulo 1, miren lo que dice aquí la Escritura. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de amor puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria al nombre del Señor. Aquí el texto dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. En este momento el hombre de Dios tiene una simiente de Dios en la vida de él. Al ser partícipe de esa simiente, la Escritura dice que el que tiene esta simiente no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. ¿Cómo lo ve? La simiente de Dios está en él. La naturaleza de Dios fue compartida en nosotros. Eso es el Espíritu Santo en la vida de cada uno. No es otra cosa, es Dios en la vida de nosotros. Ese creyente no puede pecar. Uy, Señor de la gloria. Escucho un silencio. ¿Cierto? Alguna vez conversando con una persona, justo en Esmeraldas, decían, esa cuestión de la religión es alcahuetería porque la gente peca y se reconcilia y peca y se reconcilia. Le digo, ese no es el propósito del Evangelio. Esas son realidades de las personas. Porque mi Biblia, le digo, mi Biblia dice que poderoso es Dios para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador. A Él sea honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que yo hoy me justifico, mañana peco, pasado me justifico, después peco, después me justifico. No, ese no es el propósito del Evangelio. Esas son realidades de personas. ¿Y saben a quién le sucede? Es al que no le cree a Dios. Porque el que le cree a Dios, la palabra de Dios está aquí, vea. Le cuento como una broma, pero fue una realidad que me tocó vivir en Santo Domingo. Iba por la calle peatonal y yo escuché a alguien que dijo, ¡qué mango! Seguí caminando, solo lo escuché. Pero luego, unos pasos adelante, me di cuenta que no era época de mango. Y me entró curiosidad para ver a quién se referían con mango. Me detuve y regresé. Y la señora me manda un beso. Poder Jesús. El mango había sido yo. Pero yo decidí quién utiliza mi vida, quién se beneficia de mí. Eso yo lo decido. Porque Dios me ha enseñado a mí que honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará. Yo pensé que me iban a dejar sordo con un gloria a Dios, ¿verdad? Yo pensé que iban a decir gloria a Dios.
una cosa es lo que el mundo dice, una cosa es como el mundo lo plantea, otra es como Dios lo dice. Y si Dios dice que en todos es honroso el matrimonio, entonces vamos a casarnos. El hombre espiritual no se debe de adelantar a la famosa prueba de amor. ¿Y cuántas han quedado varadas por ahí? ¿Cuántos muchachos perdieron su dignidad y no la volvieron a recuperar? Pero fue un momento, claro que fue un momento. ¿Acaso para pecar se necesitan años? ¡Aleluya! La simiente de Dios, la simiente que tú recibiste desde el momento que te arrepentiste porque le creíste a Dios, desde que le oíste a Él, Dios empezó a hacer una obra primorosa en la vida de nosotros que nos arrancó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando tenía como unos 15 años, 16 años, un primo se robó a una muchacha y lo persiguieron, total que fue a parar por la casa de nosotros. Llegaron como a las 3 de la mañana y los recibieron. El muchacho era sobrino de mi mamá y la chica era sobrina del esposo de mi mamá. Y yo sentado en un banco, a esa hora de la madrugada, los miraba. ¿Y sabes lo que yo pensaba? Ellos contaban, ¿no?, cómo la muchacha se tiró de la casa, cómo los persiguieron y todo. Y yo decía entre mí, ¿y cómo se me presentará a mí el día que me robe la muchacha también? Yo los oía conversando a ellos y yo estaba haciendo mi película futura. ¿Y cómo se me presentará a mí? ¿Y cómo tendré que hacer yo? El Señor llegó cuando tenía 17 años, me arregló los papeles y a los 22 salí con la muchacha del brazo, de este lado. ¿Ah? Y que me encontré con un Dios que me arregló la vida. Un Dios que hace las cosas fáciles. No cree que difícil es robar. Estar echando cráneo, echando cacería, a ver cómo me la robo, cómo me la robo. Diferente es que el mismo padre viene ahí, a esa parte ahí, y el ministro dice, ¿quién entrega a esta muchacha? ¿O quién entrega a este hombre? Y el mismo papá dice, yo la entrego. ¿No cree que es más fácil? Claro que hay que arreglar el lugar, hay que darle comer a un poco de gente, es verdad, pero sales con un grado honroso y con tu frente en alto. ¡Aleluya! Esa es la manera de Dios. Oiga, nosotros nos ha tocado ayudar a algunos muchachos en matrimonio. Pastores, es que solamente queremos el civil porque es que no tenemos. No te preocupes, no te preocupes. Empiezo por los diáconos. ¿Con cuántas gallinas va a caer Vinicio? ¿Con cuántas gallinas cae acá el hermano del bajo? Oiga, hemos armado unas fiestas. Porque es que lo más grande es agradarle a Dios. Hacer las cosas a la manera de Dios. Por eso tenemos que levantar vallados. Bendito el Señor, de protección espiritual, para que la gente que está dentro entienda, conozca, comprenda que este Dios soberano es santo y a Él hay que agradarle. ¡Aleluya! Hay que vivir para agradarle. Esa es la manera fácil. Mi pastor siempre nos decía lo que nos enseñaba liderazgo. ¿Cómo les gusta a ustedes? ¿Difícil o fácil? No, pues fácil. Listo, fácil es como dice el Señor. Así como dice, lo difícil que es caminar de rodillas. Yo conocí en SUA, conocí a la mamá de la hermana de Monserrate, que es esposa del pastor Rosendo Romero. Ella había sufrido una enfermedad de joven y había subido las gradas de allá en Montecristi. No sé los que conozcan ese santuario que hay en la parte alta de Montecristi. Y ella había subido de rodillas. De rodillas. Ya cuando yo la conocí, ella era mayor. Y me dice, pastor, aquí están las huellas, mire, de mi sacrificio.
y no me alcanzó. ¿Qué le iba a alcanzar? Si la señora, la que subió allá, tenía ojos, pero la pobre, oídos, y la pobre, boca, manos y pies. Y cuando la encontramos, cuando el Señor la rescató, Dios le dio muchos años, creo que más de 20 años de vida. Y tanto fue así esta mujer, muy querida, la hermana Holanda, prácticamente murió en un sitio como el que me encuentro ahora. La llamaron a cantar y allí le pegó un infarto. Murió haciendo lo que había aprendido a hacer. ¿Qué cosa? Servirle a Dios. El hombre espiritual vive para agradarle a Dios. ¿Cierto? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. La oración no la toma como un castigo, como algo que lo obliguen. No, el hombre espiritual sabe que orar es conversar con Dios, que postrarse de rodillas es humillarse ante el Eterno, ante el Soberano, que la lectura de la Biblia no es una carga, es a ver qué me dices hoy tú a mí. Y Él hoy nos está diciendo, por ejemplo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, si nosotros somos comparados como un edificio, yo no me puedo mover de donde a mí me construyeron. Aquí tienen planificado levantar un edificio. ¿Qué hay que hacer con este? Cogerlo, ojalá pudiéramos tomarlo así y colocarlo acá donde no haya un templo. Porque hay templo, hay casa, hay escuela dominical. No podemos hacer eso. Porque este templo está fundamentado. Para deshacernos de esta construcción antigua, entre comillas, hay que demolerlo para volver a hacer el otro nuevo. Este edificio no toma la decisión si se queda aquí o se va. No, porque fue construido, fundamentado aquí y aquí permanecerá hasta que los dueños digan otra cosa de él. Eso pasa con nosotros. Es como un árbol. Uno siembra un árbol. Bueno, ahora trasplantan esas plantas ornamentales, pero corren el riesgo ¿de qué? De morirse. Yo he visto camiones que transportan palmas bastante grandes, las llevan, las siembran nuevamente allá, muchas se mueren. ¿Por qué? Porque el sitio donde ellas deben de crecer es donde se sembró la semilla. Así somos nosotros. Yo no puedo decidir dónde irme, porque a mí me sembraron aquí. ¿Verdad? Claro. Entonces, hermano, a veces encontramos y decía, hermano, no, es que a mí me miran mal. ¿Y yo qué puedo hacer si me miran mal? Aquí me sembraron a mí. De pronto no seré una planta tan agradable, tan bonita, que eche tantas flores. Pero me sembró el Señor aquí. ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué camino voy a tomar? ¿Cómo puedo decidir por mí si le entregué mi vida a Él? Yo no puedo decir, es que este fruto que estoy produciendo a mí no me gusta. No, Él me dio a mí esa textura, me dio a mí ese formato, entonces tengo que producir lo que debo de producir. ¿Verdad? Claro, fruto y mucho fruto, abundante fruto, fruto para la gloria de Él. ¡Alabanzas! El hombre de Dios no puede pecar. No puede. Porque la simiente de Dios está allí. De pronto alguien que me escucha por ahí ha fallado. Tampoco te vamos a cerrar la puerta. Por eso él en Esmeralda me decía, el evangelio pecan y regresan. No, ese no es el fin del evangelio.
El fin del evangelio es que nosotros permanezcamos firmes y fieles hasta el fin. Ese es el propósito del evangelio. Pero si alguien de pronto pecó, tampoco, yo no puedo cerrar la puerta. Yo lo que necesito cumplir lo que dice la otra parte de la escritura. Si alguien hace volver a un pecador, cubrirá multitud de pecados. ¿Verdad? Claro. Entonces el trabajo de la iglesia no es decidir quién está, quién no está. Ese no es trabajo de nosotros. Quién se queda, quién no se queda, ese no es trabajo de nosotros. Escoger quién viene para acá y quién va para allá, ese no es trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es predicar el evangelio. Predique el evangelio porque hay almas que salvar. Predico el evangelio porque hay almas que salvar. El que creyere. Otra de las cosas que a veces nosotros ofrecemos en el evangelio es que nunca más tendrás problemas. Y yo digo, si hay alguien que tiene problemas en esta vida, ¿quiénes son? Somos nosotros. La escritura señala que anda uno como león rugiente. Anoche estábamos grabando un video y me reía por lo que dicen en National Geographic. Dicen que los leones que andan solos, ¿qué les ha sucedido? Los botaron de la manada. Ya no sirven ni para ser leoncitos, ni para eso sirven. Ya los colmillos están romos. No tienen la velocidad para cazar. ¿Están condenados a qué? Están condenados a morir. Satanás está condenado, hermanos. Para él no hay opción. No lo hay. Él es creyente, sí, los demonios creen que Dios es uno. Pero ¿sabe lo que no pueden? Es arrepentirse. Si este ser es como un león con colmillos romos, desechado de la manada, expulsado de la manada, no tiene capacidad para cazar y poder sobrevivir, ¿qué miedo te puede infundir a ti? Uy, el diablo. Uy, el diablo. Uy, el diablo. Hay unos diablos de 90, 60, 90, pero no son ellos, son los espíritus que están adentro. Hay otros diablos musculosos, ¿cierto? Ojos verdes, rubios. Uy, el diablo. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada de eso. Esto no es una batalla, esto no es una guerra, bendito el Señor. Esto es una vida que usted necesita disfrutarla. El que no está arrepentido, le recomiendo, entregue su vida al Señor. Deje de gobernarse usted y cada mañana dígale, Señor, dirígeme hoy. ¿Cuáles son las decisiones que necesito tomar? Por favor, pon guarda a mi boca, diríjame, líbreme. Y cuando termine el día, ¿qué? Señor, gracias por esta jornada de hoy. Gracias te doy. He podido sobrevivir, he podido perseverar. Tú has sido mi amparo, tú has sido mi fortaleza. ¡Aleluya! Si tengo un mañana que sea tomado de tu mano, si tengo un mañana que sea dirigido por usted, y si esta noche me toca partir, estoy seguro porque me voy tomado de su mano. El hombre espiritual mira el futuro con optimismo. Y le decía hace poco a unos hermanos, y si Dios tiene determinado otra cosa para nosotros, tenemos que pasarlo porque Él lo ha determinado así.
Yo con Él no me puedo pelear. A Él no le puedo poner condición. ¡Aleluya! A Él lo que necesitamos es creerle. Por eso regresemos a la lectura de la Biblia. Volvamos a la lectura de la Biblia. Volvamos a leer la palabra de Dios. Regresemos y démonos un tiempo para dedicarle un poquitico de tiempo en cuando sea a leer que las maravillas, las proezas, la provisión, las bendiciones. Lámpara es a mi pie tu palabra. Es lámpara, es luz. Póngase de pie en esta hora, apreciado hermano. ¡Aleluya! Hay muchos que quieren que el mundo cambie, cambiemos nosotros. Hay muchos que quieren que el mundo se corrija, corrijámonos nosotros. Hay muchos que quieren que el mundo camine, caminemos nosotros. Adóralo al Señor, hermano, allí en tu banca, allá en tu casa, adóralo. Allí en el trabajo donde estás, adóralo, engrandécelo. Tú que vas a escuchar la reproducción de este video, engrandécelo a Él, glorifícalo a Él. Eres el hombre espiritual, eres la mujer espiritual, eres el hombre de Dios. ¡Aleluya! El recurso que Dios tiene en este mundo. Santo, 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 santo. Créele a Dios, creámosle a Dios. Volvamos a leer la Biblia. Las estadísticas dicen que muchos cristianos solo abren la Biblia los domingos. Vamos a salirnos de esa estadística. Vamos a regresarnos, el que ha caído allí, vamos a regresarnos. Aleluya. A leer su palabra que es más dulce que la miel, su palabra que es como leche, su palabra que es alimento espiritual. Alabanzas a su nombre santo. Los cielos y la tierra pasará, su palabra no pasará jamás, jamás. Ella permanece para siempre. Santo, santo, adóralo, 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 adóralo al Rey, engrandécelo, adóralo allí, recibe el Espíritu Santo, arrepiéntete allí, reconcíliate allí con el Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, ahí donde quieras hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti, contigo estar. Levanto en adoración, yo quiero rendirme tus manos, Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer, vengo ante ti tal como soy. Encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar.